Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de nuestro programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo, sí, aquí en vivo, a través de los micrófonos, las frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a algunas ciudades del interior del país, ya saben, ya para qué lo repito, pero también estamos presentes en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y eso sí, en todo el territorio nacional y en buena parte del mundo, claro, donde existe Internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Bienvenidos sean ustedes una vez más a este programa que gracias precisamente al favor, a la atención de todos ustedes, radioescuchas míos, pues es el programa que se oye más en la radio mexicana en estos días de sábados de 4 a 5 de la tarde, lugar ganado precisamente por el favor de su atención. Les recuerdo, como siempre, que tenemos varias vías para comunicarnos. La primera, el correo villalpandohistoriador@gmail.com, y la segunda, la página de Facebook Villalpando la Historia, que están totalmente a su disposición. Rápidamente paso revista a las muchísimas llamadas que ya tenemos el día de hoy. No son llamadas, esto era el estilo antiguo, perdón. Los muchísimos mensajes por estas dos vías electrónicas que tenemos el día de hoy. Doña Yolanda Mosqueda, muchas gracias. Doña Aurora Romero, muchísimas gracias también. El profesor Cristian Jiménez desde Guadalajara, que además que nos escucha, me pide que saludemos a sus hijos David André y Diego Alejandro, así que están ustedes saludados. Don David Lara, allá en Dresden, Alemania, nos está escuchando, muchísimas gracias. También le agradezco mucho. Doña Celia Margain me ha escrito y me pregunta que si los dos libros que acabo de anunciar en esta semana son los nuevos. No, doña Celia, muchas gracias por su interés, pero mire, estas 2 semanas tuve la fortuna inmensa, y perdonen que me robe un minuto, de recibir las gratísimas noticias de la reedición de 2 libros de un servidor. Uno de ellos, para niños y jóvenes, se llama La Independencia de México, publicado por Editorial Nostra, que ya lo vi en muchas librerías, por cierto, y el otro que está recién salidito del horno, que como apunté en el texto que publiqué en Facebook, es algo así como que creo que ya es mi clásico, se llama Las balas del invasor. Es un libro que se publicó hace ya 22 años y ha tenido la fortuna de que el favor justamente de los lectores y lectoras pues han hecho que una 4ª edición salga en estos días, Las balas del invasor, editado por Miguel Ángel Porrúa. Así que doña Celia, eso es, los nuevos vienen próximamente. En cuanto vaya saliendo uno a uno, se los voy por supuesto comunicando. Ya no tardan, es cuestión de unas cuantas semanas. También le agradezco infinitamente, como siempre, a don Ignacio Barreras, que ya me escribió, siempre muy puntual, muy amable. Don Enrique Deita Silva también, le aprecio muchísimo. Don Óscar Guadalupe Elizalde Valencia, igualmente, muchas gracias. Don Carlos Prado, allá en Torreón, muchas gracias. Don René Moeno, también muchísimas gracias. No, eso no se lo puedo platicar así en público, don René, pero al rato le escribo y le cuento por qué fue. Doña Lupita Ayala, en Zamora, Michoacán, muchas gracias por estarnos escuchando. Lalo Núñez, nuestro amigo también, mil gracias. Frida Myers, que ya está en clase, dice, un saludo a su señor padre, don Jesús García. Y bueno, hay muchas más, pero ahorita les damos salida, porque vamos a comenzar el tema de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con lo que vamos mañana. La palabra exacta no es ni conmemorar, la palabra exacta, creo yo, es reflexionar
el día de mañana domingo, que es el Día Internacional de la Mujer, acompañado por supuesto de lo que sucederá el próximo lunes con este paro de mujeres, que yo estoy absolutamente de acuerdo, y les voy a decir por qué es una posición muy muy personal, porque yo soy padre de 2 hijas, son mujeres y mujeres de provecho de trabajo, y por supuesto estoy de acuerdo que ellas merecen el respeto absoluto de todo mundo, Esa es mi posición, repito, muy muy personal como padre de dos hijas. No voy a decir que son maravillosas, como tú dices, nada más sé que son 2 hijas responsables e independientes y libres, y precisamente para poder respetar esa responsabilidad, esa independencia y esa libertad, yo las apoyo y van a ir a marchar mañana y por supuesto que las apoyo naturalmente. Pero el problema de estos días, que ha desatado, pues por supuesto, la indignación de muchísimos como yo, que verdaderamente nos estamos ofendidos por la forma en cómo se ha tratado recientemente, bueno, toda la historia de México, como ahorita veremos, a las mujeres, es francamente para avergonzarnos, Es común a la humanidad, estoy seguro de ello, pero vamos a centrarnos únicamente en la historia de México, pero además en un punto muy específico que les quiero proponer, del cual poco se habla y no he visto en realidad ningún estudio que lo contemple así, desde este punto de vista específico, histórico, legal. ¿Cuál ha sido, perdonen ustedes, la condición de la mujer a través de los siglos de la historia mexicana en el matrimonio? Las mujeres casadas, y simplemente lo anticipo, desde que es posible documentar la historia de México, es decir, desde la época azteca y un poquito más atrás, han estado, por lo menos en situación legal, hasta 1974, en una situación de verdadera sumisión, sometimiento, legalmente hablando. Están en una posición de absoluta dependencia del hombre con el que se casan. No voy a hacer historia, perdónenme, de otras cosas, voy a hacer historia simplemente de lo que dice la ley, desde las leyes aztecas hasta las leyes que fueron modificadas en época del presidente Luis Echeverría, a quien hay que reconocerle algo, es el primero que da un paso firme para poder liberar a las mujeres del yugo matrimonial a que estaban sujetas. Así de claro lo digo, como espero, no creo terminarlo hoy en día, pero la semana siguiente concluiremos con el tema probablemente, pero desde Tenoch ya estaban sometidas por el matrimonio hasta Echeverría, que legalmente las libera. No sé si en la práctica se habrán liberado, pero la ley, a partir de 1974, es cuando finalmente se logra establecer la igualdad entre los cónyuges. Así que vamos a empezar desde la antigüedad remota, desde que hay documentación factible de consultar. Y para esto, pues simplemente yo les sugiero que dividamos este tema en 4 grandes bloques, en 4 grandes tramos, no momentos, sino tramos. 1, la vida prehispánica, específicamente concentrada en la vida mexica, porque de ella tenemos fuentes documentales muy muy ricas, y ahorita verán qué cosa, Segundo, veamos también la vida novohispana, que se extiende desde el año de 1521, y fíjense bien, por razones que platicaré en su momento, se extiende hasta el año de 1859. En realidad, legalmente hablando, la Nueva España, porque las leyes no se modificaron sino hasta que llegaron los liberales, abarca desde que cae Tenochtitlan en el 521 hasta que aparecen las leyes de reforma en 1859. Tercero, vamos a platicar de la época liberal mexicana, que podemos entenderla precisamente desde ese año de 1859 con la epístola Melchor Ocampo, que ya platicamos hace algunas semanas, ustedes lo recuerdan, y termina en realidad hasta 1917. Y luego, el cuarto y último tramo que podremos examinar es el que corresponde a los años de 1917 con Don Venustiano hasta 1974 con Luis Echeverría,
Pero en los 4 tramos, adelanto de una vez primera conclusión, en los 4, las leyes, las normas jurídicas que regulan el matrimonio, en todas ellas con mayor o menor medida, pero en todas se considera la sumisión de la mujer. Está sujeta a la obediencia hacia el marido. Miren, vamos a comenzar en la antigüedad prehispánica mexica. Les recomiendo, cuando tengan tiempo y humor, pueden ustedes consultar, que está fácilmente disponible, tanto el Códice Florentino, o particularmente el Códice Mendocino, o de alguna manera ya sus interpretaciones históricas, como son la Historia de las Cosas de la Nueva España, escrita por Fray Bernardino de Sahagún, o bien la Historia Antigua de México, del padre Francisco Javier Clavijero, y la coincidencia es asombrosa. Para empezar, ¿cuál es la condición de la mujer? Imagínense, nace un niño o nace una niña, y la actitud del papá es radicalmente diferente si se trata de un varoncito o de una pequeña mujercita. Si es hombre, el papá toma en sus brazos al recién nacido, sale a la calle muy contento, lo eleva sobre su cabeza y grita: ¡soy padre de un niño! Si el recién nacido es mujer, el papá se siente triste, no sale, se llena de tierra o de ceniza la cabeza, se pone de mal humor, se retira de la casa inmediatamente, ni siquiera se acerca a ver a la niña, y ahí se ven. Esta es la primera muestra de cuál va a ser el tono, el cariz de la condición de la mujer en la vida azteca. Y si a eso le agregamos a que las leyes aztecas regulan, no solamente permiten, fomentan la poligamia, volvemos mejor enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque esta tarde. Gracias, por supuesto, como siempre, a nuestros amigos Emma, Toby, Jackson y Neftalí Garza, que nos escuchan siempre allá en Raleigh, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, muy amables. También don Jorge Ramírez Santillán, y también en los Ceros Tecámac, me dice que felicita anticipadamente por su Día de las Mujeres a su señora madre, doña Marilena, y a su esposa, doña Karina, en este Día de la Mujer, que es mañana. Gracias. También don Héctor Patiño, miren qué bonito, desde Buena Park, California, me dice que gracias por traernos a México más cerca cada fin de semana. Bueno, esto es parte del éxito del programa, que yo no lo había vislumbrado hasta que llegaron los estudios de la opinión y de la medición de la audiencia, y sí, descubrimos que efectivamente este programa tiene, pues este es parte de su misión. Es para nosotros los mexicanos, estemos donde estemos, en el territorio nacional o fuera de él. ¿Para qué? Pues para que hablemos de nuestra patria y lo que nos es propio. También don René Bueno, muchas gracias, que tiene 2 hijas, se las saludo, Valeria y Jimena, muchas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo, doña María Ivonne Díaz y don Alberto Lara, muchas gracias por su mensaje. Nuestro amigo Santiago Rosas Pérez, por supuesto, David Bravo también, y su señora madre también, doña Rafaela Rodríguez, en Oaxaca. Gracias. Miren, la poligamia es legal, permitida, tolerada, fomentada por los aztecas. Literalmente. La poligamia es, como ustedes bien saben, tener muchas mujeres. Las leyes aztecas, que están perfectamente bien reflejadas en el Códice Mendocino, son absolutamente claras. Un hombre tiene derecho a tener tantas esposas como pueda mantener. Así de clarito, ¿eh? Así de simple. El hombre puede tener tantas mujeres, esposas, como las pueda mantener. Eso es algo sumamente importante, ¿eh? Las mujeres no trabajan, o trabajan bajo las órdenes del Señor cuando les toca asistir a los calpulis o atender el pequeño puesto de artesanías que tengan. Pero las mujeres aztecas, y este es un primer dato importantísimo, carecen de derechos. No tienen, por ejemplo, la capacidad legal para adquirir o ser propietaria de bien alguno. Todo lo que hay en su casa, cuando son chicas, es de su papá, y cuando están casadas es del marido. La casa misma es del esposo, que eso sí, debe proveer una casa a cada esposa.
Una nota, digámoslo así, de decencia azteca es que a diferencia de los árabes o de los turcos, los aztecas, que pueden tener muchas mujeres, no viven en harem. No las tienen todas juntas en una casa y en un patio, no. Eso nada más pasa en las películas árabes. Las mujeres aztecas tienen, eso sí, como única prerrogativa el tener cada una su casa independiente. Normalmente, fíjense qué prácticos, en una misma calle están las 3, 4, 5, 6 o hasta 17 casitas, una tras otra, de las esposas de un señor, que se distinguen solamente de una esposa, con la que se pactó una especie de acuerdo de descendencia para que los hijos hereden el penacho, los títulos, las prerrogativas, pero todas las demás son iguales. Eso sí, hay una casa un poco más grande que la de esta esposa principal, y las demás casas son las casas chicas. De ahí viene nuestra tradición espeluznante de bautizar así la casa grande y las casas chicas, en condiciones que ustedes saben perfectamente bien cómo lo empleamos los mexicanos. Lo importante es que la mujer no tiene derechos. Ya decíamos hace un rato que el papá, cuando nace una hija, se siente, decepcionado, frustrado, quizás hasta avergonzado, porque además le significa una carga. Las hijas son improductivas sino hasta el momento en que pueden ser casadas con un varón que las pretenda. El varón tiene que pagar una dote por la hija y ya con esto el padre se libera. Si la hija no se casa, fíjense, cuando llega a la edad que ellos consideran ya que una mujer ya no se casó, que está quedada, solterona, los 25 años, cuando pasa a esa edad, el padre deja de mantenerla y ya tendrá que buscar su sustento como pueda, y normalmente lo hacen dedicándose al trabajo agrícola, lo hace también dedicándose al trabajo artesanal, lo hace también dedicándose, por supuesto, a algo que es muy noble para ellos, la alcahuetería, que es conseguir esposas para los demás. Lo hace también dedicándose a ser hechicera partera, es decir, una médica naturista que atiende partos también, o de plano a la prostitución. Pero el ideal de ellos es que la mujer se case, que pueda casarse con un hombre. No importa que sean muchas, el chiste es casarse, porque el hombre las va a mantener. ¿A cuántas? A cuantas él pueda y tenga recursos. Solo hay una excepción en este caso que les quiero narrar, que es lo que sucedía y que tenemos, eso sí, constancia documental, en las naciones originarias, los habitantes originarios del sur de la península de la Baja California, exactamente en la zona de Los Cabos, de San Lucas y de San José. Ahí vivía la nación Pericú. Los pericúes o pericús también tenían la poligamia, como sucedía con los olmecas, con los mayas, con los tarascos. Todos vivían en poligamia, no nos sorprenda esto. Pero los pericús es la única nación que tiene un signo distintivo. En todas las demás el hombre puede tener tantas esposas como le sea posible mantenerlas, pero en cambio en los pericús el hombre tiene esposas muchas, pero ellas son las que trabajan y él no hace nada. Él nada más, como dicen las crónicas, está de holgazán dirigiendo. Las mujeres pericús, fíjense qué interesante, están preocupadas por ser las proveedoras, por mantener a sus hombres, dice el texto, regalados. Regalados. Qué bonito, ¿no? Hay que halagarlos, hay que competir entre ellas para ver quién lleva los mejores frutos, la mejor pieza de cacería, quién atiende mejor al hogar común, porque lo que más puede temer una mujer pericú es que el hombre la desprecie y la abandone. Esto sí sería terrible para ellas, pero aquí repito, las mujeres son las que trabajan y el hombre simplemente está allí dirigiendo la vida común. Ustedes recuerdan, y probablemente lo leyeron en algún momento y quizás en la escuela primaria, hay un texto hermosísimo que en mucho tiempo nos quisieron hacer pasar como una especie de obra literaria maravillosa de lo que significa una mamá para los aztecas. Y es aquel que ustedes pueden encontrar inclusive en internet, que se llama Consejos de una madre azteca para su hija. Les ruego que lo vuelvan a leer. Van a ver
Qué forma de pensar de las mamás aztecas cuando están literalmente llenándole el cerebro y los oídos a sus hijas para que sean sometidas, para que acepten la sumisión, para que vivan de acuerdo a la tradición que ordena que las mujeres están a las órdenes del marido. Vamos a leer rápidamente dos, tres parrafitos. Miren, dice la mamá azteca a su hija. Lo pueden encontrar, repito, en internet fácilmente. Consejos de una madre azteca para su hija. Trata de ser buena, porque así parecerás a los hombres como una joya. Trata de ser buena. Si no, ¿quién te querrá de mujer? Imagínense nada más qué cosa, ¿no? No seas perezosa ni descuidada, sé diligente en toda. Sé limpia y trabaja, ten bien concertada tu casa. Sirve el agua de manos a tu marido cuando llegue. Haz el pan, es decir, las tortillas. Anda con recato y mesura en la calle, caminando con la mirada hacia abajo. Nunca veas a nadie fijamente. Sé diligente en hilar y tejer, en coser y labrar. Así serás amada y recompensada. Fíjense bien, así va a ser una mujer amada y recompensada. Atiende las cuestiones domésticas. No salgas fácilmente de tu casa ni andes vagando por calles o mercados. Pero ahora escuchen, amigos, lo que le dice acerca del matrimonio. Cuando te cases, ten respeto a tu marido, obedécele con alegría y ejecuta con diligencia lo que te ordenare. Mi abuelita decía, pronto, bien y sin caras, ¿eh? Es, digámoslo así, la aplicación práctica. Y lo voy a repetir. Ten respeto a tu marido, obedécele con alegría y ejecuta con diligencia cuanto te ordenare. Ahora, oigan esto, amigos, para que vean que la sumisión y el maltrato a la mujer se prolonga en la historia de México desde la época azteca, ¿eh? No lo enojes ni le vuelvas el rostro, ni te muestres desdeñosa o airada. Recíbelo amorosamente en tu regazo. ¿No es maravilloso esto? Imagínense qué crueldad. La mamá ya está inculcándole a la hija que debe, pues, procurar no enojar a su marido. Si tu marido te da algún pesar, no le manifiestes tu desazón al tiempo de ordenarte que hagas algo. Espera un tiempo prudente y mansamente dile lo que sientes. Mansamente. Esto es la regla de oro, ¿eh? Si tu marido fuese necio, tú debes ser discreta. Mira que no se pierda nada en el hogar por tu descuido. Si sigues estos consejos y vives así, se estará siempre alegre y satisfecha. Si no, lloverán sobre ti desgracias y tuya será la culpa y tuyo será el daño. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde. Muchas gracias por los muchos mensajes que están llegando, como don Raúl Tamayo desde allá, desde Indianápolis. Muchísimas gracias. Rafael Villicaña, muy, muy amable. Don Ernesto Romo Pérez, lo que me comenta es absolutamente cierto. Todavía, tristemente, en muchísimas poblaciones de habitantes originarios, descendientes de ellos, a veces se sigue tratando a las mujeres de la misma manera y efectivamente, literalmente, a cambio de una dote, que es un pretexto como una venta, se entregan en matrimonio muy chiquillas, ¿eh? Lamentablemente es cierto y sucede todavía. Mi queridísima exalumna y amiga Iliana Palestino, muchas gracias. Me dices que pues esta época efectivamente estamos mucho mejor que antes. Bueno, sí, hay que reconocer que sí, pero todavía hay muchos saldos pendientes, como ahorita veremos. Pero sí, indudablemente en materia legal, según la ley, los matrimonios actualmente ya gozan de igualdad. Y en cambio acá lo que estamos viendo como tónica, y ahorita continuaremos con ello, es que la situación de la mujer es de
sometimiento y está obligada a la obediencia. Y como vimos en los aztecas, obediencia y con buena cara. Así de sencillo. También le agradezco muchísimo a don Ignacio Barreras, don Gustavo Ocampo, que está como cada sábado, muchas gracias. A nuestro amigo Jaciel Ponce, tiene razón, sí. Esto del machismo, que es ancestral, por supuesto, y estamos hoy nada más examinando una vertiente del machismo, que es el machismo legalizado a través de las leyes matrimoniales a las cuales la mujer casada debe sujetarse. Ya vimos la época azteca con la poligamia. Simplemente déjenme rematar con nuestra antigüedad prehispánica, que hay adulterio, por supuesto. La única que puede ser adúltera es la esposa, ¿eh? Y si la cachan engañando al marido, ¿cuál creen que es la pena? Por supuesto, la pena de muerte. El marido no es adúltero porque él tiene derecho a tener muchas mujeres. Así de sencillo. Pero una adúltera es lapidada, es muerta por órdenes de los jueces. Llegó la Nueva España y a partir de 1521, la principal preocupación de los misioneros, primero los franciscanos, después ya los dominicos, los agustinos, todos que fueron expandiendo por el territorio novohispano, la principal preocupación es cómo resolver el problema de la poligamia de las muchas mujeres legalmente que tenía cada hombre, para transformarlas, para convertirlas en una monogamia católico-canónico occidental. Esto va a suceder, evidentemente, en aquellos habitantes originarios que sobreviven a la conquista. Ya con el paso del tiempo se van adaptando a otras maneras, pero en ese momento los misioneros están verdaderamente boquiabiertos al descubrir esta forma poligámica de vida matrimonial que permite a un hombre tener muchas mujeres, y lo que más les sorprende es que las mujeres entre sí, que repito, no viven en un harem juntas, sino viven separadas, pero todas entre sí se llevan bien. Incluso hay una especie de solidaridad femenina porque tienen que soportar al mismo ganapán, pues, para que hablemos con toda claridad. Se entienden, se ayudan entre sí y hay una especie de liderazgo entre ellas que, fíjense bien, lo lleva no la principal, sino la esposa más antigua. La que tiene más tiempo de soportar al tipo es la que de alguna manera ejerce como una especie de autoridad moral con las 3, 4, 5, 17 o las 400 que sabemos tenía Moctezuma el Tlatoani. Hay pues una realidad matrimonial poligámica que los misioneros deben enfrentar. Y bueno, para no equivocarse, porque era muy fácil equivocarse, le pidieron a uno de ellos, un misionero agustino, que ejerció durante muchos años en el viejo Michoacán, en un lugar pues que tuvo el mérito de ser la primera escuela de filosofía en América, en Tiripetío, Michoacán. Ahí está el lugar pequeñito que está entre Morelia y Pátzcuaro, Tiripetío. Ahí se funda un convento agustino, ahí se establece la primera escuela de filosofía. Y a este fray Alonso de la Vera Cruz, le encomiendan estudiar cómo vamos a resolver el problema de la poligamia, repito, para transformar esos matrimonios a la monogamia que exige la religión católica cristiana, que exige el derecho canónico de la Iglesia y que exige, por supuesto, las buenas costumbres occidentales. Y Fray Alonso de la Veracruz, pues sí se puso a averiguar y llegó a varias conclusiones. Inclusive tiene un libro maravilloso que ustedes pueden encontrar que se llama Espejo de Matrimonios, que hay una edición actualizada, publicada por Editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos, Espejo de Matrimonios, y en donde propone varias soluciones. Se trataba de hablar con el indígena varón de que era conveniente que dejara tantas esposas. Nada más una sola, por favor. Bueno, esto era muy difícil, complicadísimo, porque los señores no querían abandonar a todas sus mujeres. ¿Por qué si las puedo mantener? ¿Por qué si además todas me quieren? Faltaba más. Claro, las mujeres pasó algo muy, muy curioso. La oportunidad de volverse esposas monogámicas, una de ellas, el que una fuera la elegida, va a ocasionar, como lo cuenta el propio Fray Alonso de la Veracruz,
las primeras disputas y pleitos entre las propias mujeres. Todas quieren ser esa, la única, la legítima, la catedral para que las demás sean las capillitas. Todas quieren y compiten para ver quién va a ser la elegida para ser la esposa monogámica, y las demás, fíjense qué horrible, ¿eh? Ahí nace el término, las demás van a ser las otras. Las que antes tenían esta especie de solidaridad femenina porque tenían que soportar al mismo tipo, ahora entre ellas va a comenzar la discordia porque solamente una va a alcanzar el grado o la calidad de esposa monogámica y las demás van a ser las queridas, las otras. Fíjense qué terrible situación. Finalmente, bueno, los indígenas de esta primera generación y las subsecuentes ya conformarán su vida casándose por la Iglesia Católica bajo el ritual romano canónico con una sola de ellas. Pero claro, como todos sabemos, no van a abandonar la costumbre de tener su casa chica y tener una, dos o tres o más mujeres, porque esta costumbre de que las que pueda mantener perduró y creo que hasta perdura todavía, para ser totalmente sincero con la realidad actual que todos conocemos simplemente por los periódicos. Hay una medida bien importante, muy cruel, que tomaron los españoles, habiendo aconsejado, a mi juicio, mal aconsejado al rey de España, Carlos I, V de Alemania, don Carlos V, para poder apresurar los matrimonios monogámicos, para poder, sobre todo, escuchen esto, ganarse el favor de las mujeres, porque una sola iba a ser la elegida. Estas mujeres, las que logran ser las esposas legítimas canónicas, van a obtener, escuchen esto, el gran beneficio de las leyes españolas, consistente en que solamente los hijos habidos en estos matrimonios legítimos conforme al ritual romano canónico, solamente los hijos que tienen ellas, las esposas legítimas, son hijos legítimos. Y aquí viene la primera verdaderamente afrenta discriminatoria que hizo España, porque dispuso el rey que los hijos habidos con otras mujeres que no sean las esposas legítimas son hijos que reciben varios nombres: hijos ilegítimos, hijos naturales o bien ese feo apelativo de hijos bastardos. La gran discriminación social para, según el rey, procurar que solamente hubiese matrimonios monogámicos legítimos y los hombres ya dejaran de andar con otras mujeres, era castigar a los frutos de esas uniones, a los hijos, con la discriminación, la infamia y la deshonra, llamándolos bastardos. Así de cruel. Miren, simplemente un paréntesis. El primer feminicidio como tal que conocemos en la historia de México, y me refiero a feminicidio en este odio y fundamentalmente a la esposa, que hemos visto casos muy sonados aquí recientemente, matan a la esposa por odio, por lo que haya sido. Este es un crimen quizás de los más espeluznantes que puede haber, matar a la esposa. El primero que tenemos registrado, no dudo que haya existido antes en la antigüedad prehispánica, pero el primer feminicida de nuestra historia, que está perfectamente bien documentado, el hecho sucedió el día 1 de noviembre de 1522, y el asesino, el señor que mató a su esposa, se llama nada más ni nada menos que Hernán Cortés, capitán general de la Nueva España, conquistador de México y ya para ese momento aspirante a ser marqués del Valle de Oaxaca. Hernán Cortés mató a su esposa, doña Catalina Suárez, apodada la Marcaida, nada más porque doña Catalina, que se había quedado en Cuba, cuando supo que Cortés ya había conquistado todo un imperio, porque era su marido, quiso venir a visitarlo, se embarcó sin su permiso. Fíjense qué terrible pecado. Sin permiso de su esposo abandonó Cuba, se embarcó allá en Santiago de Cuba, llegó a Veracruz, desembarcó, se presentó en la Ciudad de México
Por supuesto, Hernán Cortés montó en cólera porque ¿cómo se atrevía esta mujer a no haberle pedido permiso para venir? Y aparte, pues doña Catalina se enteró que tenía su que ver con doña Marina, con la Malinche, que ya tenían un hijito. Montó, por supuesto, en cólera también doña Catalina y Hernán Cortés la mató en Coyoacán. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde, que se fue rapidísimo. Por supuesto, no voy a llegar apenas a la mitad del tema, porque la semana que entra debemos continuarlo, ya que en 15 días, si Dios lo permite, que va a ser exactamente sábado 21 de marzo, pues yo me voy a autocelebrar con ustedes aquí presente, porque cumplo 27 años en radio, el sábado 21 de marzo. Empecé exactamente un 21 de marzo de 1993, pero luego ese ya les platico la historia. Hoy gracias a don Javier Arellano desde Nueva Orleans, muchísimas gracias, le aprecio muchísimo. Don Ignacio Barreras, muchas gracias. Juan Carlos Sánchez desde Heredia, la ciudad de las flores en Costa Rica, allá en Centroamérica. Alex también, muchísimas gracias. Don Gustavo Campo también. Bien, vamos hacia el final del día de hoy. Miren, esta circunstancia, además de la existencia de una esposa principal, una sola esposa, más bien ya monógama, y muchas amantes, no es exclusiva de los habitantes originarios, Los mismos españoles conquistadores, en cuanto se asienten en México, tendrán muchísimas casas chicas, porque lo que abundan son las mujeres indígenas, tal cual. Y hay un problema gravísimo. Una mujer indígena que está en situación literalmente de una especie de minusvalía legal, porque no son nada ante su propia ley, y ante la ley española pues apenas comienzan a ser reconocidas. ¿Qué es preferible? ¿Ser la amante o la querida de un indígena que ya se casó con otra? ¿O ser la amante o la querida de un español con que tenga su esposa que viene de España? Pues la va a tratar un poquito mejor. Y entonces, bueno, lo que va a abundar va a ser la pluralidad de hijos bastardos por toda la Nueva España, Pero esto ya no son relaciones de matrimonio, ya son relaciones de hecho que están fuera de la ley, con el castigo de la bastardía para los hijos, pero que se dieron. Algo bien importante, miren, leímos hace un ratito los consejos de una madre azteca a su hija, y ahora los invito simplemente a pensar y a reflexionar cuáles son las ideas filosófico-morales que los conquistadores, a través de los misioneros que van predicando por todo el territorio novohispano, llevan para hablar del matrimonio. Es muy claro, Hay una norma canónica matrimonial que fijó el Concilio de Trento, el Concilio Tridentino, allá a mediados del siglo XVI, que se aplica en todo el mundo católico y que está fundada en la epístola de San Pedro a los israelitas y las dos epístolas especialmente de San Pablo, una a los efesios y la otra a los colosenses. Sobre todo San Pablo fijó cuál es el concepto del matrimonio cristiano católico después a partir de Trento. Esto es lo que los misioneros andan repitiendo por todo el territorio de la Nueva España. Escuchen simple y sencillamente. San Pedro en su epístola dice lo siguiente: esposas, obedezcan a sus maridos. Así de sencillo, Y San Pablo, que como todos sabemos es el gran sistematizador del pensamiento cristiano, seguidor de Cristo, y que es quien le da forma y contenido a la doctrina cristiana, San Pablo, en su carta a los Efesios dice lo siguiente: las mujeres estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Y en la epístola a los colosenses dice esto. Escuchen, amigos, escuchen esto para que vean qué cercanía con la mamá azteca a su hija, Dice San Pablo: esposas, respetad la autoridad de vuestros maridos. Tal es vuestro deber como cristianas. Ahí lo tienen. Esto es lo que andan predicando los misioneros.
Así de sencillo, es decir, la obediencia. La condición de la mujer no cambia y en ese siglo XVI, cuando se van empezando a promulgar las famosísimas, que son muchas, leyes de Indias, las que tienen que ver con el matrimonio están cargadas de esta ideología cristiana, católica, producto, repito, de la sistematización del pensamiento de Cristo que hizo San Pablo y que tiene claramente en el caso matrimonial el deber de obediencia de la esposa. En las leyes de Indias, por ejemplo, se dice, y muy sencillo, fíjense bien, la mujer, como es de un temperamento menos fuerte y sólido que el del hombre, es más frágil y por lo tanto su condición es menos ventajosa. A la mujer no se le puede castigar con rigor, ni tampoco se le pueden imponer penas, escuchen, muy dolorosas, o sea, nada más poquito dolorosas, supongo. Y la mujer tiene además, por su ignorancia, la excusa del cumplimiento de la ley. Las mujeres, por lo tanto, esto dicen las leyes españolas, las leyes que se aplican aquí para el matrimonio, las mujeres, por lo tanto, no son para los grandes negocios de los hombres. Su educación debe ser para poder coser, bordar y la cocina. Los hombres están destinados a los asuntos de importancia y la mujer, su esposa, debe apoyarlos y eso sí, conviene que esté al tanto de ellos por si se requiere su consejo. ¿No es fabuloso? Las leyes de Indias, escuchen esto amigos, imponen las siguientes obligaciones en el matrimonio canónico católico, que es el que se celebra entre 1521 y hasta 1859 como válido en toda la Nueva España y después México independiente. Primera obligación de la mujer, la fidelidad. Segunda obligación con todas sus letras, obediencia al marido. Y tercera obligación, habitar donde el marido lo disponga, siguiéndolo siempre. ¿Una mujer casada pierde sus derechos? No puede hacer cosa alguna, la ley es muy clara, sin la autorización de su marido. Puede, como única excepción y con permiso de su esposo, escuchen amigos, ejercer el pequeño comercio. Así pueden poner su tiendita si el marido les da permiso. Si no, no pueden ejercer ninguna cosa si el marido no les da su autorización. Si tienen bienes, si recibieron bienes de su familia, si heredaron alguna tierra o algún bien, pasa a la administración del marido. Esta es la condición de la mujer. En cambio, vamos a decir también con claridad la otra cara de la moneda. En la época azteca las mujeres de ningún caso tienen buena condición legal. Aún las que se quedan solteras tendrán una situación bastante terrible. Pero en cambio en España, y en la Nueva España por lo tanto, ser soltera tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque en España ya hay un ejemplo capital de una mujer. En España, desde el momento del descubrimiento de América en 1492, allá ya superaron cierta barrera discriminatoria y en España ya tienen una reina mujer y una gran reina y una gran mujer, Isabel la Católica. El tener una mujer al mando de una nación entera, pues de alguna manera les movió los cimientos ideológicos y tuvieron que acceder y conceder derechos a las mujeres siempre y cuando permanecieran solteras. Y amigos, esto es bien importante. Una mujer es mayor de edad a los 25 años en aquel tiempo según las leyes de Indias. Si una mujer de más de 25 años permanece soltera, escuchen, tiene plena administración de sus bienes y libertad absoluta para recibirlos, para venderlos, para comerciarlos, puede hacer lo que desee una mujer soltera de más de 25 años. Claro está. ¿Quiénes creen que las odian? Por una parte las demás mujeres, La llaman solterona, la llaman quedada,
las ofenden porque no tiene quien las defienda, no hay quien responda por ellas, y son las mujeres las primeras que molestan, agreden y violentan a las solteras mayores de 25 años porque son autosuficientes y protegidas por la ley. Hay pocas, muy pocas. Muchas de ellas prefieren irse al convento. Es el caso, por supuesto, típico de Sor Juana Inés de la Cruz. Muchas otras deciden no ser religiosas porque no tienen vocación, pero deciden vivir en comunidad, en las famosas casas de recogimiento, también llamadas beaterios, que es para mujeres solteras respetables, en donde viven juntas para no ser objeto de las habladurías, de las murmuraciones a las que una soltera en el mundo puede ser objeto. Les recomiendo un libro maravilloso, Don Guillén de Lampard, Rey de México, Las Memorias de un Impostor, de Vicente Riva Palacio. Ya vienen varios casos de estas mujeres solteras que son objeto de la mofa y de la burla de las demás, porque les tienen envidia. Pero claro, solterona, quedada seguramente. Pero muchas mujeres, como las mujeres hasta los 25 años de edad no son mayores de edad, cuando los padres han muerto, los papás siempre son muy consentidores de las chicas. Esto es evidente y es natural. Pero muere el papá, lo cual era muy frecuente, y la chica se queda pues bajo la tutela del hermano. Y los hermanos son unos infelices y son los que se preocupan por meterlas al convento antes de que sean mayores de edad. La semana que entra continuamos con este tema de las mujeres y el matrimonio. Aquí los espero, primero Dios. Muchas gracias a Guillermo López Negrete, como siempre, a nuestro sistema de operación también, naturalmente, y a todos ustedes, de amigas, de amigos. Pásela muy, pero muy bien. Mañana, Día de la Mujer, a reflexionar, a pensar, a apoyarlas y respetarlas. Y aquí nos vemos de hoy en 8. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.